En Colombia son las 7 de la noche y a esta hora le damos la bienvenida a todas las personas que desde este momento se unen a esta transmisión en vivo y en directo a través de Fuego AM. Un abrazo, un saludo y de verdad estamos muy felices de contar una vez más con la presencia de ustedes, los oyentes de Fuego AM. Para ustedes, el abrazo. No se les olvide, desde este momento estamos en vivo a través de las diferentes plataformas. Nos encontramos en el YouTube de Fuego AM, estamos también a través de la página de Facebook de Fuego AM. Si usted quiere escucharnos a través de la aplicación con sonido digital www.fuegoam.com.co, descarga la aplicación y nos puede escuchar excelente, con un sonido digital, o quienes tradicionalmente nos escuchan en su casa o en el carro, lo pueden hacer a través de los 11:30 de AM. Esa es nuestra emisora en el dial. Bueno, comenzamos este tiempo dándole gracias a cada oyente y hoy, una vez más, estamos con un tema bien especial. Hoy vamos a estar hablando acerca de el hombre y las finanzas, un tema que de repente para muchos es un gran inconveniente, es un gran problema. A veces las finanzas se convierten en amos de nosotros y nosotros debemos gobernar sobre las finanzas. La idea es que en este programa vamos a traer no solamente esos testimonios, esos ejemplos, eso que de pronto hay ocasiones en donde se convierte en algo de lo que no debemos hacer, pero a través de lo que dice la palabra. Por eso he invitado a un gran amigo, él se llama Jorge Osma, un hombre emprendedor, un empresario, una persona que tiene mucho que dar con respecto a este tema y está aquí conmigo en este espacio llamado Hombres sin Excusas. Jorge, un saludo, buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí y qué gusto estar llegando a toda la familia, a todos los oyentes de Fuego, porque la verdad sentimos que a través de este espacio Dios está hablando al corazón y al corazón del hombre. No a cualquier corazón. Claro, no. Es diferente cuando hablamos de familia, cuando hablamos de los niños, cuando hablamos de las mujeres, pero cuando nos hablan a nosotros directamente, yo creo que ahí es el Señor en donde dice, yo al hombre le tengo que decir muchas cosas y vamos a comenzar a hablar de un tema que, digamos que tradicionalmente decimos que el hombre es el que debe tener las finanzas para proveer, el hombre es el que debe tener el bolsillo para poder dar, pero hay ocasiones en donde lamentablemente por diversas circunstancias las finanzas se han convertido en un amo y nosotros nos damos cuenta de que pues ese no es el orden de Dios. Así que hoy vamos a estar hablando con base en lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, en el capítulo 20, versículo 35, donde dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y es una de esas palabras que entendemos, que se predica, que cuántas veces hemos escuchado un sermón en donde dice, mire, es mejor dar, es mejor dar, es mejor dar, pero a muchas personas les gusta estar recibiendo. Jorge, es una de esas palabras que de pronto uno la ha escuchado, pero que en ocasiones cuando llega la hora de aplicarla, como que uno dice, no, a mí que me den. Hablemos acerca de ese dar como ley o como principio divino y que uno en ocasiones se niega a seguir el lineamiento de lo que dice la palabra. Bueno, esa parte es supremamente importante y si nos remontamos como al inicio de todo lo que enseña la palabra, pues encontramos un hombre en el huerto, ¿no? Un hombre en el huerto, pero también con un pequeño mandato, un único mandato, no tomar ¿de qué? Del fruto del árbol prohibido. Y cuando la palabra habla de dar, está hablando también de qué? De poder también renunciar, entre comillas, a lo que nosotros más amamos. Yo creo que ese principio de dar es el principio que siempre nos permite tener a Dios en primer lugar. Y dentro de lo que es el tema financiero, muchas veces mezclamos lo que es, entre comillas, tener dinero con ser próspero. Porque la prosperidad es algo integral y la prosperidad no solamente se basa en dinero, porque a veces cuando hablamos del tema de lo que son las finanzas nos remitimos solamente al tema de dinero, pero de pronto esto tiene un espectro un poco más grande que es la prosperidad. Y tú ahorita estás mencionando ese verso tan importante que más bienaventurado es dar que recibir, pero
Yo te lo puedo poner de esta forma. Muchas personas dicen, pero yo por qué de pronto tengo que dar, o yo por qué a veces ofrendo, o a veces por qué diezmo, por qué razón. Y literalmente yo lo puedo poner con un ejemplo muy sencillo. Es como cuando tu dinero tiene la firma de Dios. Y te lo pongo de una manera muy sencilla. Si yo hoy aquí tomara un billete de 20,000 pesos, y si ese billete tuviese la firma de grandes hombres de Dios que han enseñado de finanzas, que han visto prosperar sus familias, han visto prosperar empresarios a través de sus enseñanzas, y si ese billete de 20,000 tuviese la firma de muchas personas, pues ya el valor de ese billete cambia. Claro. ¿Cierto? O sea, digamos, ¿quién podría firmar ese billete? ¿Elon Musk? ¿Sí? ¿Bill Gates? Grandes empresarios, grandes hombres de personas. Dios. Sí, si lo lleváramos en un ámbito completamente secular o normal, si tú pusieras un billete firmado por estas grandes personalidades a nivel mundial que saben de empresas y que han hecho mucho dinero, pues ese billete ya no valdría 20,000 pesos. Claro. Ya ese billete podría tener un costo impresionante. Ahora, en nuestras finanzas es lo mismo. Cuando nosotros damos, nuestro dinero tiene la firma de Dios. Y a veces la gente dice, pero ¿cómo es mejor? Van a ser mejor 90 que 100, si 100 es más. Pero 90 con la firma de Dios, te aseguro que son muchísimo más que 100. Claro. Hoy vamos a comenzar a desarrollar este tema que a muchas personas les causa escozor cuando se habla de finanzas, porque lo primero que piensan es, ¿y yo por qué tengo que dar? Que fue básicamente lo que comenzamos a hablar. Pero también muchos en este momento estarán diciendo, bueno, ¿y por qué están invitando a Jorge? ¿Cuál es el motivo? Y empecemos por el principio. Hablemos de esos inicios donde uno muchas veces dice, oiga, no tengo ni para el bus. No tengo para pagar el gas, el agua, los recibos, porque es que uno cuando ha pasado las duras y las maduras, uno dice, oye, ya pasé por esa etapa, ahora tengo la autoridad, entre comillas, para hablar de este tema. Comencemos o remontémonos un poquito, Jorge, a esos inicios en donde de pronto Jorge empleado, Jorge que pasaba dificultades, que de pronto uno dice, no, si tengo para el almuerzo no me alcanza para la cena, o lo que tradicionalmente se dice es, no me alcanza para los 3 golpes diarios. ¿Cómo fueron esos inicios, Jorge? Así es, ahorita que estabas hablando de las empresas, cuando te están persiguiendo 3 empresas, Sí. la del agua, la de la luz y la del teléfono por exceso de pago. Sí. Bueno, yo provengo de una familia tradicional, una familia pues que con muchos principios, valores y también con un sentido de emprendimiento, pero también una familia que creció con un montón también de mezcolanzas también a nivel espiritual, porque hoy estamos hablando también desde la parte espiritual y cómo los hombres nos relacionamos con finanzas, pero hombres sin excusas son hombres con Dios. Y en aquel entonces les quiero compartir pues que pues lógicamente Dios no era el centro de mi familia. Uh-huh. Mi papá, mi mamá comenzaron a surgir en el ámbito financiero, fueron empresarios de todo lo que es la parte del sector metalúrgico. Te estoy contando una historia de hace 40, 35 años, y prácticamente 3 negocios mal hechos los enviaron a la quiebra. Yo comencé a vivir solo más o menos desde la edad de los 15 años, o sea que ya vivía en una habitación, en una casa de familia, y después, entre comillas, de haber sentido que lo tenía todo, me quedé prácticamente sin nada. Yo recuerdo que cuando llegué a la casa de un amigo, me dice él, oiga, Jorge, ¿le ayudo con la cama? Ya ve que subió el colchón. Y yo le dije, no, es que no hay cama, solo hay colchón. Wow. Porque estaba literalmente durmiendo en el piso, pero también entendiendo, porque yo tuve un proceso de vida muy interesante en donde pude comenzar a conocer de esos principios espirituales. Y hay un principio espiritual que está en el Salmo 27, que dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Dios me recogerá. Y este principio es muy espiritual, y con esto no estoy diciendo que haya prácticamente sido abandonado por mis padres o ese tipo de cosas, pero estuve en un momento en el cual sabía que tenía el cariño de papá, tenía el cariño de mamá, pero sabía que era yo frente a qué, frente a la vida. Y lógicamente cuando Dios se pone de por medio y cuando pelea por ti, Él tiene la capacidad de llevarte a lugares que tú literalmente nunca te habías imaginado estar.
Y fueron momentos muy difíciles. Ujú. Había un momento en que yo tenía que decidir, como tú lo dijiste, cuál de los dos golpes, porque no tenía derecho a los tres. Tenía derecho o al desayuno y cena, o desayuno y almuerzo, porque no rebajaba el desayuno. Claro. Y si estábamos en ayuno forzoso, entonces era más fácil, Claro. porque era almuerzo o onces, o Sí. comida y onces. Ok. Y fueron momentos muy, muy complejos, momentos muy difíciles, y yo sé que muchas de las personas que nos escuchan saben lo que es pasar un momento de necesidad, Ujú. donde uno dice qué abundancia, pero de escasez. Sí, es cierto. Pero en esos momentos es cuando realmente tenemos que colocar nuestros ojos, literalmente, al cielo. El Salmo 37 habla de algo muy importante, y habla de que tenemos que guardar silencio y esperar en Él. Qué importante es esto. Porque a veces cuando tenemos a Dios en el corazón y tenemos una necesidad financiera, se mezcla la queja con la alabanza, y eso lo convertimos ¿en qué? En la quejabanza. Y no sé cuántos de los oyentes están de acuerdo conmigo de que en algún momento hemos pasado por ese ciclo, ¿no? Claro. Que nos quejamos y alabamos. Es como esa oración de Dios, ayúdame, pero ¿por qué yo veo que prosperas al otro? ¿Y qué pasa conmigo? ¿Te olvidaste de mí? Y ahí es donde también tenemos que comenzar a mirar qué es lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Y es muy importante entender cuando se pasa alguna necesidad financiera, si estamos en un momento de prueba o estamos en un momento de desierto financiero, que son dos cosas muy diferentes. Claro. Jorge, cuando los oyentes se identifican con una realidad de una persona que está atravesando la situación, dice, ¡ay! A él también le pasó. Pero no se imagina que para poder hablar con autoridad es una situación que uno puede que haya atravesado un momento en donde literalmente no tenía nada, pero también no quería nada. Es decir, puede llegar el momento en el que yo digo, mire, me abandono en los brazos de Dios y que Él obre, pero también yo tengo que salir a buscar, y en el salir a buscar hay ocasiones en las que no encuentro los caminos correctos. Hablemos de deudas, hablemos de préstamos, hablemos de personas que utilizan mal sus finanzas y que en esos principios que lamentablemente uno no tiene como principios de casa, difícilmente en nuestra sociedad nos enseñan a ahorrar. En Colombia no está establecido una cultura financiera. Las personas desde su propio hogar no le enseñan a los niños a, mira, yo te voy a dar esto, pero ahórrate el 10% o el 20% o la mitad, sino que vamos es con el día a día. Esos principios, Jorge, que se aprenden en el momento de la dificultad, son principios que a uno lo tienen necesariamente que enseñar a darse cuenta de que efectivamente en medio de la prueba es en donde salen las mejores enseñanzas. Cuéntanos un poquito de esas enseñanzas que salieron en pruebas difíciles para después, en el otro segmento, ya estar hablando de cómo salir de deudas, de cómo identificar una pirámide, de cómo darse uno cuenta que el negocio que está haciendo no es como tan claro. Uno a veces aprende, pero en el rigor de la prueba. Entonces, hablemos de esos momentos de desierto. Bueno, yo creo que uno de los principios, una de las premisas básicas que debemos tener es que el tema de las finanzas no se basa en cuánto ganas, sino se basa en cómo lo administras, porque próspero no es el que gasta más. Próspero es prácticamente el que lógicamente gasta menos de lo que está ingresando. O sea, es muy sencillo, pero a veces, pues con todo el consumismo que vivimos y ahora con todo lo que hay, tú puedes recibir N cantidad de llamadas de bancos ofreciéndote productos financieros, o tienes N cantidad, lógicamente, de cosas que quieres comprar, o tienes N cantidad de cosas malas que puedes también desarrollar a través del sistema bancario, del sistema financiero, y hablemoslo así. O sea, hay deudas, entre comillas, que son buenas, y hay deudas que son malas. Cuando una persona, digamos, adquiere un bien inmueble, por ejemplo, en donde está viviendo, y lo adquirió a una excelente tasa, y lo adquirió lógicamente a un tiempo prudencial, en donde dice, bueno, esto es lo mismo que gastaría en un arriendo, pero ahora estoy pagando, ¿qué? La cuota de mi casa, pues esa es una deuda buena. Y lo que es una deuda buena se convierte en una obligación financiera. Pero una deuda mala la encontramos afuera con muchas cosas. La encontramos afuera con todo este tipo de cosas que llaman a veces coloquialmente el gota a gota, con los dichos que escuchamos por ahí, come más que la plata al 20.
Y uno dirá, pero ¿y hay gente que paga el 20% de interés? Ujú. Sí, hay gente que paga el 20% de interés. Tremendo. Entonces, también tiene que haber sabiduría, sabiduría, sabiduría. Y porque dentro de la misma palabra también nos enseña, ¿sí? En una de las parábolas el maestro dice, si yo hubiese sabido esto, aún si me lo hubieses dicho, hubiera puesto esa plata ¿en dónde? En el banco para que produjera algún nivel de ¿qué? De Interés. interés. O sea que a veces el apalancamiento es un apalancamiento y es bueno, pero lo malo es cuando depositamos toda nuestra confianza directamente en ese tipo de cosas o en ese tipo de acciones o en cosas que son incorrectas, que no nos llevan a obtener una bendición integral. Ahora, hay diferentes cosas que generan argumentos dentro de las finanzas, que de pronto esa parte también es muy bueno que la toquemos, cuando de pronto hemos permitido que nuestras finanzas se contaminen, porque muchas personas y con muchos hombres con los cuales hablamos, a veces dicen, pero es que yo no entiendo por qué vino esta situación, yo no entiendo por qué estoy pasando este desierto financiero, y muchas veces es cuando se levantan argumentos contrarios en nuestra vida. Y se levantan argumentos por diferentes cosas. Se levantan argumentos por dinero que muchas veces se invirtió en inmoralidad, dinero que se invierte en libertinaje, dinero que se invirtió en juegos de azar, dinero que se invirtió en cosas, de pronto en un pasado, hasta en cosas que no son correctas, en vicios, dinero que se contaminó por haber hecho malas alianzas comerciales. Narcotráfico, todo ese tema de los ilícitos, personas de pronto que estuvieron involucrados en que no, le pasaron, mejor dicho, plata por debajo de cuerda porque se iba a cometer un ilícito, un homicidio de forma intelectual, todo ese tipo de cosas contaminan las finanzas. Y ustedes dirán, uy, pero es que eso suena muy fuerte, pero yo les quiero decir que en el contacto que hemos tenido también con muchos hombres y con muchas familias, muchas cosas se encuentran. Entonces, lo primero que tiene que haber para tener un avance financiero es poder eliminar los argumentos. Y yo lo digo ¿por qué? Porque en mi propia vida yo tuve que eliminar en la parte espiritual muchos argumentos. Dinero que se entregó, por ejemplo, a hechicería, a idolatría, a todo ese tipo de cosas. Vivimos en un sector en Latinoamérica donde el santerismo, la brujería, la hechicería es algo normal. ¿Y qué están? No, están haciéndole un riego. No, cosas de metafísica, todo ese tipo de cosas que yo recuerdo que en mi niñez bebía, también tuvimos que entrar a cortarlas y después ahí sí entrar a actuar, porque a veces nos pasa algo. Queremos es ir a actuar, pero no hemos hecho un diagnóstico espiritual de lo que está pasando en nuestras finanzas. Y esa parte yo creo que es muy clave, porque ¿qué es lo que pasa? A veces salimos a actuar, pero salimos con los argumentos. Claro. Y es prácticamente como si un soldado fuera a la guerra, pero saliera herido. Claro. Seguramente en este momento muchas personas están diciendo, me identifico mucho con eso, porque es que a mí me ha pasado que yo he intentado una y otra vez prosperar. Cuando me llega un dinero, se me esfuma, el dinero se me pierde, no me alcanza, no me rinde, pago deudas, busco la manera de suplir una necesidad o la otra, pero ahí es en donde decimos, tal vez no hemos identificado cuáles son esos argumentos que tenemos en contra. Y hoy hablamos de esos diagnósticos iniciales por medio de los cuales nosotros estamos identificando. Oyente que nos está escuchando en este momento y que nos está viendo, porque estamos a través de YouTube, estamos también a través de la página de Facebook y nos puede estar escuchando por medio de la aplicación y del dial 1130M. Seguro usted está diciendo en este momento, me tocaron en el punto sensible, es que tocarme el bolsillo ya es meterse conmigo. Y ese toque del bolsillo de pronto es más o menos lo que nosotros hemos estado diciendo, y es al hombre cuando llega el momento de invitar, el hombre dice yo gasto, pero cuando llega la hora de pagar es no me alcanza. Así es. Y Jorge, eso es una de esas condiciones a través de las cuales nosotros en la cotidianidad uno después cuando se da cuenta que no le alcanza el dinero, no sé si las personas que de pronto se gastan el dinero en cerveza o en vicios, cuando están solas, a mí no me ha sucedido ese caso, la persona pueda decir, yo no, ahorita mire esa gente que yo le gasté, los que invité, los que estaban ahí conmigo gotereando, los que estaban ahí sí no aparece ninguno. En ese caso, creo que es importante que nos
hagas una especie como de un diagnóstico de cómo uno puede identificar que sus finanzas en este momento están en crisis. No necesariamente, mire, yo sé que estoy en crisis porque tengo deudas, tengo esto y estoy pagando lo otro, sino que uno pueda decir, mira, hay algo que tú no estás haciendo de la manera correcta, porque hoy estamos en Fuego AM, una emisora que es cristocéntrica, en donde hablamos con base en la palabra, pero hablemos específicamente de ese diagnóstico. Que alguien esté ahí sentado en su radio o en su carro conduciendo y diga, bueno, ¿cómo es que yo me doy cuenta que no me alcanza el billete, que no me alcanza la plata? Yo ya lo sé, pero dígame la raíz, ¿dónde sale eso? ¿Por qué? Hablemos específicamente de estos inicios. Tú dijiste ahorita algo muy importante y es que muchas veces el hombre dice, cuando me tocan el bolsillo, uy, ahí sí me tocaron. Claro. ¿Y qué fue lo que dijo el maestro cuando estuvo aquí en la tierra? Donde está tu tesoro, allí está ¿qué? Tu corazón. Tu corazón. Sí. Qué raro que no dice donde está tu corazón, allí está tu tesoro. O sea, lo que más atesoramos, allí es donde va a estar nuestro corazón. Ahora, la pregunta, y arrancando por esto, dice la Biblia, la raíz de todos los males es que el amor al dinero. No dice que la raíz de todos los males es el dinero, sino que el amor al dinero. ¿Cómo poder hacer un diagnóstico sencillo de que las finanzas pueden estar en un momento de crisis? Primero que todo, cuando tú sientes que prácticamente el dinero que llega, absolutamente todo se esfuma. Cuando se comienzan a presentar hechos repetitivos que no te permiten también prosperar. Hay gente que dice, no, es que este mes pasó algo con un familiar. No, es que este mes se le metieron los ladrones a la casa. No, es que este mes un empleado de la empresa lo tumbó. O sea, siempre hay que un argumento y hay unos patrones. Ajá. Hay unos patrones. Sí, algo que se repite. Así es. Ahora también tenemos que evaluar las conductas, porque las conductas en esto también son muy importantes. Hay personas que tienen y que son compradores compulsivos, literalmente. Y les pica literalmente cuando están con alguien más. ¿Por qué? Porque sienten que tienen que gastarla a todo el mundo. Uno tiene que hacer que una administración clara de sus recursos, partiendo de la premisa básica de no puedo gastar más de lo que estoy ganando. Ahora, tú decías ahorita, no hablemos solamente del tema de las deudas y de todo lo que está ahí. Hacer lógicamente un diagnóstico es muy clave. ¿Y cómo se hace un diagnóstico? Cuando se hace un excelente presupuesto. Pero cuando hablamos de presupuesto, yo hablo y siempre que aconsejo a diferentes personas o cuando me permiten tener diferentes espacios, el presupuesto tiene que ver ¿con qué? Con analizar también los gastos hormiga. Porque muchas veces las grandes crisis no las estamos viendo en las grandes cosas, sino en las pequeñas cosas. ¿Qué tipo de gastos hormigas se está teniendo? Ya estuvimos hablando un poco de la parte a nivel espiritual y de lo que son los argumentos, pero ahora hablemos un poco también de la parte técnica. ¿Cuánto, por ejemplo, te cuestan las cuotas de manejo de tus productos financieros? ¿Sabían ustedes que si ustedes tienen un buen manejo de sus productos, pueden también pedir, digamos, exoneraciones de las cuotas para no entrar, lógicamente, en pequeñas crisis? Ponte a pensar solamente que un producto financiero tiene una cuota de 20,000 pesos. Cuota de manejo. Una cuota de manejo. Que tú, si tienes un buen comportamiento, puedes llamar al departamento de fidelización de tu banco y decir, oye, y escuché hablar de la exoneración de tal producto, quiero aplicar a eso. Y que te digan, mira, por estos 6 meses, un año. Porque es que las grandes crisis comienzan con pequeños, ¿qué? Con pequeños gastos. Hablemos del ejemplo de una cuota de manejo. Una persona que tiene una cuota de manejo de una tarjeta de X categoría, 20,000 pesos, le cobran. En un año, ¿ya cuánto van a hacer? 240,000 pesos. Y hay personas que muchas veces no se dan cuenta que al año, si tienen 2 o 3 productos financieros, pueden estar pagando. Casi Cuando, 600. así es, cuando tú sacas un crédito, por ejemplo, ese crédito también tiene unos seguros. Yo recuerdo, bueno, hace muchos años yo soy independiente y recuerdo que en un momento dado saqué un crédito que tiene una muy buena tasa. Y cuando comencé a ver el disgregado, hablaba de un seguro para desempleo, pero yo no soy empleado. Imagínate, y entonces estaba pagando, entre comillas, unos 40,000 pesos al mes en un crédito por un seguro que yo nunca iba a utilizar. Entonces es comenzar a hacer ese tipo de análisis muy riguroso.
Ahora, estamos hablando de una parte que también te puede dar un ahorro, pero ¿qué pasa con ese antojo? ¿Qué pasa con esa comida que de pronto sí o sí se tiene que dar todos los fines de semana? O que sales de pronto con toda tu familia y de pronto hay un momento en el cual tenemos que estar prácticamente de pronto poniéndole un puntico más al cinturón, porque sabemos los tiempos que estamos viviendo. Claro. La Biblia es clara en que en los tiempos de escasez Él nos dará abundancia, Salmo 37, 19. Pero también la Biblia es clara con respecto a que tenemos que movernos en sabiduría. O sea, no podemos andar viviendo y pensando que si hay muchas cosas que están pasando a nivel económico, no nos vayan a afectar. Y una de las mejores formas para hacer ese diagnóstico, aparte de las cosas que hemos estado hablando, es esa. Comenzar a mirar en dónde se está yendo mi dinero, pero ponerle una lupa. Yo en algunas de las conferencias que doy hablo de ¿qué? Del Zoom, el Zoom, el Zoom. Cuando las personas yo les hablo, ¿cómo es tu presupuesto? Siempre me hablan de 7 o 10 cosas. Transportes, la cuota del carro, la cuota de la casa, el arriendo, los servicios y bueno, más o menos ahí. Y yo les hablo, ¿tienes hijos? Sí. ¿Cuánto le das de mesada a ellos? No tanto. ¿En qué ellos lo están administrando? No, la verdad, yo no sé. ¿Estás pagando, entre comillas, planes de telefonía para tus hijos? ¿Cuánto te estás gastando en aplicaciones, en taxi? ¿Cuánto gastas en transportes? ¿Cuánto gastas en peajes? Si tu trabajo te demanda ir para allá, para acá. ¿Cuánto te estás...? Sí, o sea, todo ese tipo de cosas. Claro. Gasolina. Y bueno, ahorita... Sí, va subiendo. Está bien interesante el tema porque sigue y sigue y sigue subiendo. Entonces, ese tipo de gastos hormiga nos pueden llevar a nosotros a tener un panorama de cómo están las finanzas, para no tener finanzas ¿en qué? En crisis. Y el diagnóstico tiene que ser minucioso. Yo te lo pongo de una manera sencilla. Cuando una persona siente que algo anda mal en su salud, se va para el hospital y lo primero que le hacen es el triage. ¿Se has visto? Y a mí me ha impactado siempre porque eso tiene 4 categorías. Uno es, mejor dicho, para adentro ya inmediatamente, ¿ok? Sí, claro. Después está el estado 2, 3 y 4. Y de pronto tú puedes llegar al triage y tú piensas que estás en 4, pero estás ya en 1. O sea, te tienen que atender. O sea, ya estás listo ¿para qué? Para que te operen o hagan cuidados intensivos. Listo. Sí. Eso funciona, es invertido, ¿no? No es que el 1 es el más cercano, sí, sino funciona al contrario, perdóname. Entonces, en ese sentido, cuando llega al triage, pues uno en el triage hacen muchas preguntas para poder sacar el mejor diagnóstico. Claro. Ahora, también para hacer un diagnóstico claro, debemos tener ¿qué? Las preguntas correctas. Claro. Las preguntas correctas. Porque a veces lo que carece y lo que carecemos eso en nuestras vidas a veces es la forma en la cual como que afrontamos las finanzas. Porque a veces de pronto tomamos una postura también supra espiritual. Y más que espiritual podría decir que es religiosa. Y es como el que dice, mija, hágale, llene esa tarjeta que Dios prosperará. Dios prosperará, vamos. O sea, como decían por ahí en el Dios Mundial, proverá. Cuando fue aquí en Brasil, cerquita en el 2018, que decían, mejor dicho, 1 mes de alegrías y 36 meses de penalidades pagando ese crédito. Sí, es cierto. ¿Por qué? Porque muchas veces las cosas, y esa es otra premisa para no entrar en crisis, lo que genera una satisfacción inmediata a nivel financiero, muchas veces genera unos dolores a largo plazo. Así es. Y es mejor construir las cosas con tiempo, que lanzarse de pronto a cosas que de pronto no se puedan llegar a manejar. Claro, bueno, estamos llegando al final de este primer segmento. Yo creo que es una conversación un tanto diferente, sobre todo porque algunas veces cuando se trata de hablar de finanzas la gente no tiene buena cara, ¿no? O no pone buena cara, porque es que es un tema sensible. Si nosotros vamos a analizar y de repente viene un cuadro a mi mente es, mire a su casa, a su alrededor, en su sala, y de pronto muchas personas pueden decir, en este momento no tengo para pagar el arriendo. Pero si usted voltea a mirar, ahí al lado tiene un televisor de 85 pulgadas. Y uno dice, no tengo para pagar, y voltea a mirar y el teatro en casa. Y voltea a mirar y tiene una air fryer que nunca utiliza, pero la compró en un gangazo. Y ahí es en donde decimos, no es que no haya,
es que lamentablemente en ese diagnóstico, que fue lo que estamos hablando en este momento, ese presupuesto falló. Por ese motivo, estamos comenzando de esta manera para que usted, durante el tiempo que dura la siguiente canción, se ponga a pensar si ha hecho un buen diagnóstico o si ha hecho un buen presupuesto. Eso es lo que vamos a estar siguiendo en el otro segmento. Vamos a traer ya otra persona invitada, una persona que también nos va a estar hablando de un tema bien interesante, pero por el momento, durante el tiempo que dura esta canción, medite en eso que comenzamos, en donde dice más bienaventurado es dar que recibir, y usted se ponga a pensar si a usted el día de hoy el Señor le está hablando porque ha recibido y recibido y recibido, pero de aquello de dar, poco. Ya volvemos. Esto es Hombres sin Excusas. Vamos a ir a escuchar música y ya volvemos porque la verdad esto se va a poner más interesante. Ya volvemos.
Volvimos. Hombres sin excusas continúa al aire. Muchas gracias a todas las personas que continúan escuchándonos a esta hora de la noche a través de los 11:30 AM, pero que también lo están haciendo por medio de nuestra aplicación. Y aquellos que nos ven a través de YouTube y a través de la página de Facebook, un abrazo. De verdad que nos sentimos muy felices. En el primer segmento hablábamos, Jorge, de cómo hacer un diagnóstico o un presupuesto. Ese fue como el tema central. Y estábamos cerrando ya con esos gastos hormiga que de pronto uno no se da cuenta, pero que efectivamente están haciendo de las suyas con nuestro presupuesto, porque son cositas que de pronto no se suman como deberían sumarse, pero que efectivamente suman y suman harto. Y ahora invitamos a este segundo segmento a Shirley Grueso, que está con nosotros acompañándonos. Ella es contadora pública, aparte de eso tiene una maestría en antropología y está con nosotros acompañándonos. Y ustedes dirán, ¿una mujer en Hombres sin Excusas? Pues sí, una mujer en Hombres sin Excusas, porque ellas también tienen que hablar mucho, porque es inédito, Shirley, la primera vez que tenemos una invitada en Hombres sin Excusas, así que te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros a esta hora de la noche. Bienvenida. Gracias a ustedes y es un honor estar aquí. Los hombres dirán, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué metieron a Shirley? ¿Qué sucedió? Pues Shirley, yo creo que en tu experiencia como contadora pública, de repente muchos hombres llegan a decirte, estoy embalado, estoy endeudado, mejor dicho, no sé qué hacer. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes resumir el tema de asesorar a un hombre que llega en esas condiciones? Es muy interesante porque el hombre ve las finanzas de una forma y la mujer ve las finanzas de otra. Entonces nos vamos a enfocar en cómo ven los hombres las finanzas, algunos mitos que hay sobre ello y cómo poder salir de esos problemas tan graves o a veces son leves, pero que nos aturden la vida. Entonces, el hombre es muy, muy importante en cuanto a las finanzas y vamos a aprender mucho sobre eso hoy. Bueno, Jorge, me dejó de verdad de una pieza, porque es que cuando uno le dicen el hombre ve las finanzas de una manera y las mujeres lo ven de otra, ojalá mi esposa no esté viendo esto, porque si no ella me va a decir, o sea que las finanzas vistas desde el punto de vista de la mujer rinde más, o no sé, Jorge, ¿cómo ve el hombre así a grosso modo? ¿Cómo ve el hombre las finanzas? Para luego preguntarle a Shirley cómo ve la mujer las finanzas. Bueno, pues primero que todo, Shirley tiene toda la razón. Y mi esposita, que estoy seguro nos está escuchando a esta hora, debe estar diciendo, así es. Claro, por fin alguien dice lo que era. Así es. Y yo creo perfectamente que hay también como hay un sentido de responsabilidad en los hombres de casa, los que somos hombres de casa, que lógicamente respondemos pues lógicamente por nuestro hogar, que tenemos hijos. Temor de Dios sobre todo. Claro, donde hay temor de Dios, hay también un sentido de responsabilidad grandísimo y también hay esa mezcla que muchas veces quiere aflorar o que quiere salir a nivel de lo que es el ego. Yo recuerdo que en un tiempo, Juanma, Shirley, imagínense, yo recién casado, yo nunca me había quedado sin trabajo y me casé y a los 6 meses me quedé sin trabajo. Wow. Tremendo. Y mi esposa era la que estaba proveyendo dinero, ¿para qué? Para el hogar. Sí. Y yo recuerdo que como que un poquito allá ese ego masculino como que estaba siendo tratado. ¿Por qué? Porque también nosotros tenemos que entender como hombres y como mujeres que Dios es nuestro proveedor. Claro. Entonces, y hay una presión social. Claro. Ok, así es. Porque también el hombre, cuando se siente de esa forma, muchas veces se siente lastimado. Y como estamos hablando de cómo el hombre aborda las finanzas, hay muchos hogares en los cuales el hombre saca las uñas también. Claro. Y dice, ¿y usted por qué me dice eso? Pero tal cosa, cuando sienten que de pronto hay, digamos, hogares, yo he conocido hogares con problemáticas de no, es que mi mujer gana más y a mí no me parece, no estoy de acuerdo. Pero eso es una actitud inmadura. Es machismo. Así es, puro machismo. Porque Dios provee ¿para qué? Dios provee ¿para qué? Para un hogar. Claro. Y cada persona cumple fuentes de provisión. Y recuerdo que en ese tiempo, pues lógicamente mi esposa ganaba mucho más. Yo estaba buscando opciones de negocio, estaba buscando emprendimientos y recuerdo que en un emprendimiento la primera comisión me llegó como a los 6 meses. Wow. Pero yo me sentía con el pecho súper inflado. Mi amor, vamos para el cajero, vamos a sacar la plata. Sacando pecho. Así es. ¿Por qué?
Porque hay momentos donde Dios lo primero que quiere hacer es obrar en nuestras vidas. ¿Y por qué Claro, abordo claro. primero este punto? Claro. Porque el hombre muchas veces afronta las finanzas, pero las afronta desde el lugar incorrecto, las afronta desde el orgullo, las afronta desde yo soy el hombre de la casa. No, no, no. Exacto. Sí está bien que el hombre, lógicamente, tiene su función como proveedor, pero el proveedor principal, ¿quién es? El Señor. Dios, Claro. así es. Chile, ahora hablemos desde el punto de vista de cómo ven las mujeres las finanzas. Y aquí Bueno. todas las mujeres van a empezar a escribir y decirme uno. Claro, pero antes de llegar a cómo las mujeres ven las finanzas, quiero tomar en cuenta un mito, ¿cierto? Porque hay un mito, dice, ¿será cierto que los hombres son más gastadores que las mujeres? ¿Ustedes qué opinan? ¿Más gastadores? Sí. No, en mi caso no. No, pero yo creería que de pronto los oyentes nos están escuchando y dirán, sí, tienes toda la razón, sí, sí. Bueno, resulta que muchas veces el hombre aparenta ser más impulsivo y aparenta que no es más gastador. ¿En qué sentido? En que las mujeres, y aquí vamos a responder la pregunta que me hiciste, y es que nosotras de pronto compramos más cositas, ¿cierto? Que el esmalte, que el labial, que la crema de peinar, que los Las zapatos. mujeres dirán, más cositeras. Sin embargo, el hombre hace una sola compra. Claro. Voy a comprarme un televisor de 42 pulgadas porque lo necesito para verme el partido, ¿sí? Entonces, ese televisor No están Ahorita que hablando. estuvimos en cuesta, tiempo de No mujer. no están hablando. ese televisor cuesta mucho más Que que las de mini pronto compras. las mini compras. Claro. Entonces, por eso es importante tener en cuenta esa característica, ¿no? Poder tener clara la base y tiene una situación emocional, lo que decía Jorge en hace un momento. El hombre representa financieramente poder, ¿cierto? El hombre está diseñado como proveedor. Dios nos hizo así. El hombre tiene una característica, la mujer tiene otra característica. Nosotras somos ayuda idónea. Sin embargo, el hombre tiene genéticamente esa formación de ser proveedor. Por eso emocionalmente se recarga cuando no puede suministrar todos esos sentidos de amor, que para él son sentidos de amor, de proveer a la familia. Claro. Bueno, ahí nos descubrieron. Ya definitivamente el velo se corre y uno puede ver las finanzas de una manera, la esposa lo puede ver de otra manera, pero ¿cómo llegar a verlo a la manera de Dios? Eso es básicamente como el principio de este espacio. No se trata de que en este momento el hombre esté codeando a la esposa diciéndole, sí ve, es que usted se gasta en tantas cosas que ya tiene el cajón lleno de esmaltes, ¿para Sí, de qué pronto, otro? En este momento hay automóviles que están conduciendo Sí, y sí. comienza la unción del codo. Sí, no, y la mujer va mirando por una ventana, el hombre va por el otro, pero el tema con esto es, al interior del hogar hay un inconveniente y es que cuando se trata de hablar de las finanzas, pues, digamos, tradicionalmente el que lleva la voz cantante es el que más gana. Pero ¿qué sucedería en el caso de que se uniera esa bolsa y fuera solo uno y no dos? Pues ahí ya estamos hablando de algo completamente distinto, Jorge. Es el hecho de que en el hogar no debe haber dos bolsas, debe haber solamente una. Es decir, lo que gana la mujer, lo que gana el hombre se convierte en un solo presupuesto y ese valor es el valor que básicamente debe estar rigiendo para toda la familia. Así Es un es. principio que de pronto muchas personas no tienen y es que el hombre dice, lo que yo gano es mío y lo que tú ganas es de todos. ¿Algo así más o menos? ¿Cómo podría ser el principio correcto? Bueno, arranquemos por lo que dice la palabra, porque dice que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos, ¿qué? Uno solo. Una Una sola carne. carne. Ujú. Pero también aquí yo digo, serán una sola billetera. Claro, sí, sí. Y de pronto, algunos de nuestros oyentes que están diciendo, Uy, no. dicen, uy, no, No, ¿por qué llegó lo el- dijo? Ahí sí, mejor dicho. No, Jorge, no, que lo vuelvan a invitar o que No, no. pongamos el partido, cambiemos y pongamos otra emisora. Apague y vámonos. Así es. Entonces, ese principio de tener una sola bolsa es un principio también muy importante, porque tiene que haber un sentido de unidad. Nosotros hemos a veces hablado con diferentes parejas junto con mi esposa y nos dicen, no, es que yo no tengo derecho, o sea, conocer las claves de las cuentas de mi esposo. Claro.
Eso mejor dicho, eso es algo íntimo, mejor, dice. Eso es sacrilegio. misión imposible. No, o sea, no. eso es, mejor dicho, algo, toca contratar un hacker Sí. para poder llegar a eso. Y ese tipo de cosas, ese tipo de actitudes muchas veces limitan lo que es la bendición. ¿Por qué? Porque la bendición está abierta para el hogar. Si bien el hombre, así como lo dice Shirley, tiene una función porque fue creado, y en la palabra muchas veces hablamos de que vemos a las mujeres alrededor del pozo, vemos a la mujer también haciendo muchas labores, pero el hombre, digamos, desarrollando actividades de casa, actividades un poco más, en la rudas. palabra, rudas. Pero cada uno tiene ¿qué? Tiene un roles, unos papeles. Y en el caso de la mujer, yo te digo, yo doy gracias a Dios por mi esposa. Claro. Porque muchas cosas o muchas decisiones que hemos tomado han sido gracias a ella y han sido por decisiones positivas. Claro. O sea, ese tema de que el hombre es el que toma todas las decisiones financieras, no. A mí me fascina que mi esposa está pendiente. Mi esposa es, como digo yo, la que hace el cuadrito del presupuesto y la que me dice cuánto llegó esto, cuánto hay que pagar esto, porque nosotros también tenemos un presupuesto en el cual estamos mirando todos los gastos que tenemos. Entonces, cuando se tiene una bolsa unificada, hay un principio de unidad. ¿Cómo saber si en una casa hay división? La palabra división significa ¿qué? De dúo, visión, dos visiones. Cuando hay dos visiones, ya no hay unidad. Y cuando hay una casa dividida, ¿qué sucede? Pues Claro, esa no casa prospera. no prospera. Y mira lo que dice la palabra, no prospera. ¿Sí? No prospera. O sea, nos habla también de la parte ¿qué? Económica. Claro. Entonces, el tener una sola bolsa, yo creo que es algo muy importante por principio espiritual, por principio también de que los dos puedan tener un diagnóstico, que era lo que hablamos en el primer bloque, y por principio también de que haya una unanimidad en las cosas de cómo se están manejando las finanzas en el hogar. Claro, hablemos Claro. eso. de Sí, ello, muy de precisamente. acuerdo. De hecho, a veces cuando hablamos en la pareja de que somos una sola carne, pensamos en otros aspectos y no generalmente en las finanzas. O sea, como que es ese un es un principio. tema vedado. No me Claro. hable de eso porque nos unimos en todo, menos en eso. Exacto, no, en eso sí no podemos estar de acuerdo. Yo pago las deudas de la casa, no sé qué, y mi esposo paga. No, es decir, Dios nos invita a nosotros tener una organización para que la casa, como lo decía Jorge, sea prosperada. Claro. Porque es un deseo de Dios. Y los deseos de Dios, pues se deben cumplir. Algunos son condicionales. Ese es uno condicional. Claro. Dios desea que seamos prosperados en todas las cosas y que tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Y cuando hablamos de todas las cosas, hablamos en específico de las finanzas. Entonces, cuando tenemos una sola bolsa, tenemos más organización. Además, se invita a la reflexión y al diálogo. Es decir, ahí no va a haber una alza de poder o una baja de poder. Vamos a estar en un nivel de igualdad en cuanto a la toma de decisiones. Algo que ha pasado muchas veces cuando los hombres llegan a consultar la parte financiera, y es esa. Es que yo compré esto a escondidas, o es que no confío en mi esposa porque no administra bien, ¿cierto? Entonces hay que identificar dentro del grupo conyugal, dentro de la pareja, quién es bueno para qué, porque todos tenemos un complemento. Dios nos unió basado en un complemento, porque Dios nos conoce. Entonces, uno de los dos, el que es mejor administrador, debe ser el administrador. Claro. ¿Sí? Y el otro, pues, debe ejercer, porque nosotros en la pareja ya creamos un nuevo concepto y es hombres y mujeres que son coproveedores, ¿sí? Ya ahí ya no seríamos proveedores, sino coproveedores y coadministradores. Lo vamos a hacer juntos. Claro. Y de esa manera nosotros en una sola bolsa vamos a poder sacar y vamos a poder provisionar. Porque Dios quiere que también seamos que provisionemos, Claro. ¿cierto? Que tengamos para los gastos, que tengamos para las deudas, si tenemos deudas buenas, que podemos conocer eso, también los que son las deudas buenas, las deudas malas, y poder conocer el diagnóstico de nuestra vida financiera. Claro, muchas personas en este momento nos pueden estar interpretando de una manera donde dicen, pues es que hablar desde el punto de vista económico cuando yo no tengo deudas pues es muy fácil, pero usted supiera cómo está ahorita mi economía. Usted, donde yo le hablara, donde yo le abriera mi corazón, pues el mínimo que me gano no me alcanza. O sea, literal no me alcanza. Tengo muchos gastos. Las mujeres estarán diciendo, es que yo no trabajo.
El hombre es el que provee y lo que él gana pues escasamente nos alcanza, por eso hemos tenido que invertir haciendo cosas anexas, que es de pronto un emprendimiento, de pronto las mujeres han tenido que empezar a hacer algo de manera paralela al trabajo del hombre. Y creo que eso pues digamos que son buenos recursos, pero en este momento voy a remitirme a un caso particular de una situación que supe en algún momento, y es cuando la mujer tiene que hacer, entre comillas, un emprendimiento y el hombre trabaja y tiene que sacar del dinero de la bolsa familiar para suplir su emprendimiento, y el hombre se da cuenta y dice, es que el dinero usted lo está gastando es en eso. Ya no está siendo usado para lo que originalmente era, sino que se está tomando, como literalmente decimos, o como tradicionalmente decimos, abre un hueco para tapar otro. Y eso finalmente, Jorge, nos lleva a nosotros a entender que en la cultura financiera existe algo que a nosotros o no nos enseñaron o ese día no fuimos a esa clase. Y es el hecho de poder decir, venga, pero a mí nunca me han enseñado cómo hacer un presupuesto. O sea, yo no tengo ni la más mínima idea. Yo he visto esos cuadritos de Excel, hay tutoriales, hay personas que dan consejerías, dan conferencias, hablan de presupuestos y que el cuadro de la columna del debe, la del haber, y eso para muchas personas es como hablar chino. Oiga, no, eso está muy complejo. Y Shirley viene con una tablita y me muestra la tabla y yo digo, pues ella la maneja al derecho y al revés. Jorge me muestra su tabla y yo digo, si Jorge tiene su tabla y Shirley tiene su tabla, pues los oyentes también tendrán su tabla o no tendrán su tabla. Y eso lo que hace y si es no que... tienen tabla, les dan con la no, tabla. les dan con la tabla. Y claro, ahí es en donde ya decimos, esto es necesario que lo hablemos o que lo expongamos de una manera bien clara, para que esas tablas de presupuesto mensual se convierta en un principio que nosotros lo implementemos, pero que nos sirva para que yo tenga algo escrito para poder achacárselo a mi esposa. Es que mira, ahí está escrito que usted se gastó esto. No, es más bien una ayuda, ¿no? ¿Cómo podemos, Shirley, Jorge, empezar a hablar de esos presupuestos que ustedes han diseñado y que a lo largo de la vida que ustedes llevan a nivel financiero han tenido la oportunidad de compartir en conferencias, con los amigos, con la familia, pero empezamos a tomarlo de manera propia? Comencemos entonces a desarrollar este tema. Voy a darle la palabra a Shirley para poder hacer ese complemento y que estemos ya hablando de ese presupuesto, que esto se va a poner supremamente interesante porque ya vamos a establecer principios bíblicos de cómo hacer un presupuesto. Súper. Voy a hablar de una experiencia personal. Resulta que hay una técnica que, bueno, en este programa vamos a aprender muchísimo. No es solamente llevarlo a la teoría, sino a la práctica, ¿verdad? Uh-huh. El presupuesto tiene unos rubros, vamos a llamarle así como unas cajitas, ¿cierto? Vamos a mencionar en este momento como sobres. Para los hombres que están escuchando esto y que quieren mejorar las finanzas y organizarse basándose en los principios de Dios, y las mujeres que quieren ser ayuda idónea en esa tarea, ¿verdad? Vamos a tomar unos sobres, los típicos sobres de carta o de las tarjeticas, o de cuando vamos a llevar lluvia de sobres a las celebraciones, etc. Uh-huh. Y vamos a marcarlos. Ahorita vamos a mencionar la tabla de rubros, ¿cierto? Vamos a hablar sobre el presupuesto como tal, pero así a grosso modo vamos a tomar esos sobres y vamos a ponerle ahí los nombres. Esos sobres van a estar bautizados con un nombre. Por ejemplo, resulta que yo tengo pocos ingresos y tengo algunos compromisos, entonces tengo que priorizar, ¿vale? Más adelante podríamos enseñar sobre unas técnicas de prioridad en cuanto a las deudas, pero vamos a priorizar esos gastos. Entonces, tengo el arrendamiento. Entonces, ¿un sobre cómo se debe llamar? Arrendamiento, exacto. Ahí lo escribo con unas letras bien bonitas, bien visibles, y le pongo arrendamiento. También manualidades en nombres sin excusas. Claro. Bueno, sí, está muy bien. Bueno, estamos aprendiendo. Así vamos a marcar cada uno de los sobres, y cuando tengamos el ingreso, uh-huh. si la familia tiene hijos, ¿cierto? Hombres, sacerdotes del hogar, uh-huh. ¿verdad? El sacerdote del hogar no solamente va a conducir a los niños a la iglesia, porque a veces creemos que es ir a la iglesia y ya. No.
ahí se acabó. Pero no es así. La vida con Dios es en todo momento, es integral. Así que vamos a enseñar a los niños también a mantener las finanzas. Entonces reunimos la familia, reunimos todos los ingresos, agradecemos a Dios, oramos y empezamos a subdividir esos ingresos y a meterlos en los sobrecitos. De esa forma vamos a saber con qué contamos y qué tanto nos hace falta para poder cubrir. Porque vamos a hablar un poquito, voy a hacer un preámbulo en cuanto a la salud financiera, cómo hacer un diagnóstico, ¿cierto? Es algo muy cortico. Entonces tenemos las finanzas sanas, tenemos las finanzas promedio, las finanzas riesgosas y las finanzas críticas, lo que tú mencionabas ahora, Juan. ¿Cómo voy a saber qué tipo de finanzas tengo para así mismo organizar mi presupuesto? Entonces, las finanzas sanas tienen 3 características. Cubro mis gastos, tengo ahorros y no tengo deudas. En este momento yo creo que muchos dirían, no, eso es una locura. Claro, me está hablando en chino. Es utópico. Sí, eso no es de esta realidad, eso Hombres. es del metaverso. Alístense. ¿Cómo se llama esa película? Sí, no, eso Ciencia pasa como dice ficción. por ahí, eso es en otro país. Se puede. Sí. Tenemos las finanzas promedio. Entonces, cubro mis gastos, tengo ahorros y tengo las deudas al día. También es como un poquito de ciencia ficción en estos momentos, ¿cierto? Tenemos las finanzas riesgosas. Cubro mis gastos, no tengo ahorros y tengo deudas atrasadas. Ahí vemos 2 características bastante complejas que son las que debemos aprender a manejar. Y tenemos las finanzas críticas, las que, bueno, estoy enloqueciendo, ya no sé qué hacer. Entonces, no cubro mis gastos, no me alcanza para los implementos más esenciales. No tengo ahorros, no sé ahorrar. ¿Cómo voy a ahorrar si no tengo? ¿Cierto? Y tengo deudas atrasadas. Entonces, cuando tenemos ese diagnóstico, que lo vamos a hacer de manera muy, muy crítica, lo anotamos en una agenda y empezamos a trabajar en eso. Cuando tenemos ese diagnóstico, empezamos a mirar qué tanto nos ingresó. Y lo primero, pues es lo primero, ¿verdad? Pagar las deudas. Y la deuda más importante que tenemos es, tenemos un amigo que es realmente el dueño. Nosotros debemos entender que Dios es el dueño del universo. Y nosotros estamos aquí administrando la parte que nos correspondió. Como buenos administradores, apartemos lo primero, un 10%. Pongámoslo en el sobrecito y ese sobrecito vamos a ponerle como una cintica para que no lo miremos. Eso no hay negociación. No, claro. Es un principio. Eso no es negociable. Y, Para nada. y muchos economistas, no le llaman el 10%, sino que, o no le llaman principio para Dios, o sea, porque es de Dios para su obra, sino que dicen, no, vamos a hacer un ahorro del 10%. No, eso no es un ahorro del 10% porque eso no es tuyo. Claro. Entonces, lo pones aparte. Con ese 90% que sigue, entonces priorizamos lo que tenemos en una tablita, que no sé si los oyentes en la página se les puede poner en alguna cajita de información o se puede hacer llegar de alguna forma, no sé, ahí estoy comprometiendo mucho, no sé. No, Pero es no hay problema. Los importante- oyentes, ¿qué pensarán? No, Es vamos importante bien, vamos que tomen apuntes, hombres, para que ustedes llegan con eso donde sus esposas hoy y ustedes tienen un abrazo y un beso seguro. Porque ustedes van a decirle, mira, estoy dispuesto a organizar las finanzas y ellas van a decir, wow, este es el hombre. Mejor dicho, Este- estrategias de conquista o de reconquista en el mes de las madres. Claro, en el mes de las madres. Es un súper regalo. Entonces usted va a empezar a priorizar cuál es el ingreso que tengo y los gastos que debo cubrir. La alimentación, importantísimo. Implementos de aseo. El tema de arrendamiento o el pago a la hipoteca o lo que sea. Pero no se pueden olvidar del entretenimiento. Necesitan sacar a la esposa y a los hijos a comerse en un helado de 2,000 pesos. No se necesita mucho dinero de pronto para llevarlos a un parque y comprarle una manzana. Pero usted debe calcular ese presupuesto porque usted debe hacer feliz también a su familia.
Ujú. Bueno, es un tema bien interesante, ya estamos llegando al final de este segundo segmento. Jorge, aportemos entonces al tema que Shirley nos ha planteado acerca de este Bueno, presupuesto. pues primero que todo, pues espectacular y pues estamos contando con la presencia de una contadora, imagínate. Menos mal esta grabación queda para yo poder estar revisándola, ¿no? Así es. Entonces, A mí que me gustaría aportar a lo que acaba de decir Shirley es, volviendo al tema de lo que dejamos ahorita, es hacerle el zoom a lo que es el tema de los gastos hormiga. Porque muchas veces tenemos, digamos que todo, digamos que puesto, pero no tenemos como quien dice el sobre de cambio de aceite, que es el de los varios. Claro. Y a veces en ese sobre de los varios es donde mucho flujo se comienza a perder. Y digamos, hay personas que dicen, oiga, pero si hace 3 meses me costó tanto, ¿y por qué ahora está pasando esto? Hay personas que, digamos, no se han dado cuenta que tal vez hace unos meses la gasolina estaba en 9.000 y ya hoy en algunas estaciones está 12.000. Y la gente como que dice, ay, ¿y a qué horas dice 12.000? Porque no están llevando el control de sus gastos hormiga. A mí me gustaría darles algunos ejemplos que nos han ayudado mucho junto con mi esposa y partiendo de la base de que tú uses o no uses una tabla, lo puedes hacer con un cuaderno, te puedes comprar el verdecito, el cuaderno contable, el verdecito ese lo puedes llevar ahí. Y yo llevé cuaderno verde y después evolucioné a La tabla Excel. Y ya ahorita hemos evolucionado lo que son las aplicaciones. No voy a entrar, lógicamente, en detalles de qué aplicaciones financieras hay, pero tú puedes encontrar muchas aplicaciones para el manejo de los gastos. Y estas aplicaciones te permiten llevar en tiempo real el control de tus gastos. Entonces, digamos, diariamente estamos llevando un control de cuáles son los gastos, pero también de los ingresos. Y la aplicación en tiempo real te está dando. Ahora, si tú todavía no has llegado al tema de la aplicación o al tema de la tabla de Excel, arranca por el cuaderno. ¿Cuáles ejemplos de gastos hormiga me gustaría darte en este momento? A ti que nos estás escuchando o a las familias que nos están escuchando. Aquí hay diferentes gastos hormiga y tú los puedes ir colocando en cada uno de los sobres que habló muy amablemente Shirley. Por ejemplo, restaurantes. ¿Cuánto te gastas en restaurantes? ¿Cuánto te gastas en ropa y accesorios? ¿A qué me refiero con accesorios? Digamos las mujeres que necesitan su caimán, con lo que se recogen el cabello. O sea, todo lo que compres, llévalo ahí. Porque de pronto tú dices, ay no, es que yo boto 20 caimanes cada 6 meses. Las medias veladas. Las medias veladas. Entonces tú llevas el control de cuánto estás gastando y de en qué lugar tal vez te costó menos. Porque a veces, ay, ¿cuánto fue que me costó? Entonces eso lo puedes poner ahí. Gastos de transporte, por ejemplo, del CTP, gastos de Transmilenio, los que están aquí, por ejemplo, en Bogotá o en las diferentes ciudades en su transporte masivo, los que toman muchas aplicaciones, toman transporte por aplicaciones, como Uber, como Didi, como Cabify, todo ese tipo de aplicaciones que hay, que tú anotes cuánto te está costando. ¿Sabes que este ejercicio te lleva a decir, oiga, tal aplicación es más barata a tal hora del día? Y te lleva, lógicamente, en una dinámica muy interesante. Todo el tema del hogar que tú hablabas, cuánto te gastas de pronto en una herramienta, que compraste de pronto una vajilla para la casa nueva, eso lo debes meter ahí, porque tal vez cuántas veces compras vajilla. Y que cada cuánto exacto y estás cada comprando cuánto, esas tal cosas. vez no existe un sobre para sobre de vajilla cada 3 años, cada 4 años, 5 años, pero bueno, y también ahí es un mensaje, porque imagínate, hay de pronto algunas vajillitas que pueden estar por ahí un poquito desportilladitas, claro, ya no tiene la oreja, sino tiene ahí la masillita con la que lo arreglaron. Sí, ya es momento de renovar. No, y si está en un cajón, pues hay que sacarla, ¿no? Ok. ¿Cuánto te gastas, por ejemplo, en temas de cine? Los que tienen hijos que ya son de pronto prejuveniles o juveniles. Papi, ¿me das para el cine? Claro, mi amor. Claro, mi amor. ¿Cuánto te gastaste en cine con tus hijos? Por ejemplo, y de pronto si hay que, en tiempos no de dejar de ir a cine, pero de pronto si le puedes bajar, ya no es el combito super plus, super guau con el triple perro caliente y doble hamburguesa y las crispetas, sino, qué pena, hijitos, hoy vamos a compartir un super combo, pero un combo un poquito más económico. ¿Por qué? Porque hay que ajustarnos un poquito.
por el tiempo, por lo que estés pasando. También temas de peajes, tiquetes aéreos, si pagas tu EPS, si tienes medicina prepagada, cuánto te gastas en los vales o en los bonos, si un tema de una situación especial con una persona, cuánto gastaste en el copago porque de pronto era beneficiario. Esos gastos es importante ponerlos ahí, porque muchas veces las mujeres que llevan o sea, están preguntando del tema, pero mi amor, ¿cómo así que no hay dinero? Bueno, ¿en qué se gastó el dinero? Y ahí cuando uno ve los gastos hormiga y en las cosas extraordinarias, claro, uno se da cuenta. Una salidita del domingo, ¿cuánto cuesta? Claro. Imagínate, educación, mercado, regalos. ¿A cuántos showers nos invitan al año? Niños nacen, todos los fines de semana. ¿A cuántos showers de matrimonio nos invitan al año? Esos también son ¿qué? Son gastos. Claro. Y tú debes tener un presupuesto. Porque tú dices, ay, no, pero es que yo siento darse. Bueno, de pronto no es el momento. Tal vez en un añito le puedes dar ese regalo a tu super amigo o super amiga que se casó. Pero es que yo quiero darle una lavadora, mi amor. Y el otro de pronto dice, no, yo quiero darle un jueguito de vasos. Pero no, y terminas de pronto no comprando la lavadora ni tampoco el jueguito, sino un air fryer. Sí, algo mediano. Sí, algo medio, pero de todas maneras estaba fuera del presupuesto, claro, y no lo sabemos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los salones de belleza? Y esto no es de mujeres, esto también es de los señores. Hablaba en estos días con una persona que es dueña de un centro de estético, me decía, el 50% de mis clientes son hombres. Imagínate, o sea, los hombres también gastan en belleza y a veces, claro, no, yo encuentro hombres que también pedicure, manicure, porque es tema normal. Sí. Ahora, temas de gastos varios, y aquí estamos poniendo gastos adicionales, que te tocó ir a comprar, no sé, una caja de herramientas para un arreglo, bombillos para la casa, todo ese tipo de cosas. ¿Cuánto te gastas en taxi? ¿Cuánto te gastas los que mandan mucho, digamos, la ropa a la tintorería, a la lavandería de ropa? ¿Cuánto te gastas en el mantenimiento de carro? Mantenimiento de aceite, cambio de llantas, todo ese tipo para los señores que nos están escuchando hoy. ¿Cuánto gastas en televisión por cable? ¿Cuánto gastas en gasolina, celular y en celulares de tus hijos? ¿Cuánto gastas en cuotas de dinero no prestado? De dinero prestado, pero que no es de la banca. Ese dinero que tiene unos intereses altísimos y no sabes cuánto estás pagando. Libros y papelería, cuotas de créditos del sistema financiero, intereses, seguros, cuotas de manejo de productos financieros, gas, luz, agua. ¿Y por qué dejo estos un poquito rezagados al final? Porque son los primeros que mencionamos. ¿Cuánto me gasto en gas, en luz, en agua, en arrendamiento? Farmacia o droguería, transporte terrestre, bruces entre ciudades y o trayectos, hoteles, transporte público, donaciones, arriendo, parqueadero, matrículas y pagos de los hijos, entretenimiento y ocio personal, lo que nos hablaba ahorita Shirley, y entretenimiento y ocio con la familia. Claro. Por dar algunos ejemplos. No, vamos a escuchar una canción y estoy seguro que después de oír la canción, Jorge va a seguir diciendo esto y esto y esto, porque el tema vamos a cerrarlo en el siguiente segmento. Ustedes, en este momento, de pronto, a través de lo que Shirley ha dicho, de lo que Jorge ha dicho, yo creo que es necesario sentarnos con la familia y comenzar a hablar de esos tópicos que de repente no contemplamos. ¿Por qué no los contemplamos, Shirley? ¿Por qué no lo contemplamos, Jorge? Porque lo gastamos y a veces se nos olvida. Oiga, de verdad, yo utilicé porque se me perdió tal cosa, tuve que reponerla. Se me dañó tal cosa, la tuve que arreglar. Y eso, nuestras finanzas van siendo afectadas. Así que vamos a dejar ahí, porque vamos a volver en unos minutos después de escuchar música de Hombres Sin Excusas. Y yo creo que el último segmento, en donde vamos a estar lanzando esos salvavidas, lo tenemos con base en lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, donde dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. No los vamos a dejar, ni tampoco a desamparar. Vamos a volver en unos minuticos, porque esto se va a poner mucho mejor. Ya volvemos. Esto es Hombres Sin Excusas.
Bueno, ya volvimos, Hombres sin Excusas está al aire. Continuamos una vez más y no se les olvide, usted puede subirle un poquito más el volumen porque lo que vamos a hablar en este último segmento sí que es interesante. Estamos a través de Facebook y de nuestra página oficial de Facebook de Fuego AM. Estamos también en YouTube y nos puede seguir escuchando en la aplicación fuegoam.com.co o a través del dial 1130 AM. Hay unos ejemplos que extra micrófono estábamos hablando y son esos ejemplos que de pronto suenan demasiado coloquiales, que son demasiado graciosos, pero en ocasiones nunca hemos hecho una especie de balance a largo o a mediano plazo. Y es comenzar con restringir ese consumo diario que a veces no nos damos cuenta que va sumando. ¿Cómo es eso, Shirley? Sí, es mirar esos gastos pequeños que al cabo del mes, que son 30 días o 25 días o 24 cuando salimos a trabajar, han sumado bastante dinero o dinero significativo para cubrir algún gasto. De pronto, pues para los oyentes, que Jorge nos comente una experiencia en particular. Sí. Algo de que yo conozco un amigo, pero no, sí. en otro país. En otro país. Sí. Siempre es el amigo del amigo sí. del amigo. Ajá. Ay, yo conozco el caso de un amigo. Es un amigo de mi tío. No pasa acá. De mi tío político, ¿no? Eso, sí. Bueno, miren, en algún momento dando un consejo a una persona, me decía, no, pero es que ¿qué es un gasto hormiga? Y le dije, dime algo lo que tú te gastas. Me decía, pues a mí me gusta comer pan de bono. Y siempre cuando son las 4 o 5, yo bajo de la oficina, me como un pan de bonito. ¿Y cuánto te cuesta el pan de bono? 2.800. Ok, multiplica eso más o menos por 25 pan de bonos en el mes, sin bebida, porque también me decía que le gusta la avena cubana. No, mejor Pan de dicho. bono y avena. Y entonces, solamente con pan de bono. Y me decía, es que a veces tengo problemas para pagar la administración del edificio. ¿Y cuánto es? 140,000. Entonces, solamente esos 25 pan de bonos está el 50% de la administración. ¿Por qué? Porque estamos hablando de casi 70,000 pesos sin contar una bebida. Entonces, claro, hay pequeñas cosas, y la Biblia es clara, porque dice que las pequeñas zorras echan a perder las grandes cosechas. Así es. Entonces, es muy importante detectar esos gastos hormiga y ponerle la lupa, ¿para qué? Para decir, este dinero es un flujo. ¿Y qué es lo que uno tiene que hacer? Ponerse en modo cerrar el sifón. Cerrar el sifón, o sea, esos sifones, ¿cuáles son? Esos gastos pequeños por los cuales se está yendo el dinero, y no es tampoco ponernos en una situación restrictiva, porque es que a veces pensamos, no, es que no hay que gastar, pero también está otra parte, tengo que producir más, que esa es la parte donde tenemos que orar a Dios para esa idea creativa. Entonces, ejemplos como estos nos sirven para analizar esos gastos hormiga. Claro, es un ejemplo muy sencillo, Shirley, un ejemplo que de pronto en este momento usted puede hacer ahí con su esposa, con sus hijos, que uno pueda decir, a ver, aquí en familia, ¿qué es lo que nosotros hacemos siempre? Sí, que sea una conversación y cuéntenoslo si quiere. 322-729-1386, ese es el número de WhatsApp de Fuego AM. Usted nos lo cuenta y nos dice, oiga, hoy me dieron en el punto. Ese pan de bonito o esa avena, en mi caso, son los chitos. En mi caso, es tal vez los dulces o un heladito o cosas así por el estilo, pero yo no había contemplado eso a nivel macro. Macro me refiero al mes. ¿Por qué? Porque yo digo, son 2.000, son 2.500, Shirley, y eso no va sumando. O sea, ¿quién se va a quebrar por 2.500? A ver, tampoco. Y ahí es en donde nos pasamos a la otra orilla, en donde decimos, lichico tampoco. Claro, la tacañería tampoco. Tacaño menos. O sea, Jorge, yo me quiero comer mi pan de bono y yo no le veo problema porque son 2.800 pesos diarios. O sea, eso no me va a enriquecer ni me va a empobrecer. Pero si lo hacemos a final de mes, Shirley, ahí es en donde uno se da cuenta que puede ser un rubro, pero que puede haber 2, 3 o más y que sumados todos puede generar un gran hueco financiero. Y es muy interesante porque a Dios no le gusta los extremos, ¿cierto? A Dios le gusta el equilibrio. Claro. Entonces, en el caso del diagnóstico que habíamos hablado antes, si usted se encuentra en una
parte de las finanzas críticas o riesgosas, usted debe hacer como quien dice apretarse el cinturón, ¿cierto? No es al extremo, pues, de no cumplir alguna cosita que le agrade o no a sacar Irnos a de su fakir. familia. No, tampoco. No, tampoco. Pero tiene que tener un poco de cuidado y llevar a la austeridad algunas de las cosas que pueden hacer, incluso le pueden hacer daño a la salud. Usted, Juan, ahorita leyó un versículo que habla sobre querer más, ¿cierto? ¿Nos puede repetir el versículo? Sí, es Hebreos 13:5, donde dice: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Exacto. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Entonces, ¿qué es la avaricia? Es cuando yo, además de que tengo, quiero más, pero para acumular. Esa es la avaricia. Entonces, ese es el otro extremo. Claro. Pero Dios no quiere ninguno de esos dos extremos. Quiere que nosotros seamos contentos con lo que tenemos, que lo administremos bien y que actuemos con mesura, con prudencia, que es la misma temperancia. Es decir, las cosas buenas las hago en medida y me abstengo de las cosas malas, incluso en las finanzas. Claro, los oyentes en este momento dirán: ay, no, o sea, me dieron en el punto, o sea, el programa iba muy bonito, pues que cuando llega al final lo cogen a uno y lo abrochan. Porque es que al comienzo se habla mucho de la ley. Y la ley obviamente es aquello que de pronto uno dice: uy, es que ahí está escrito, es que la Biblia dice, es que son cosas que están escritas. Pero si nosotros queremos vivir en el periodo de la gracia, en ese periodo en donde sabemos que Dios es bueno, que Dios provee, que efectivamente la Biblia dice que Él no nos desampara, que Él no nos deja, debemos haber hecho algo para poder disfrutar de la gracia, y es escuchar atentamente lo que la ley dice. Y ahí, Jorge, es en donde esos diagnósticos, esos presupuestos, esas listas o esos ítems, es en donde cobran una vital importancia, porque familia que no se sienta a establecer esos principios, cuando llega el momento de la situación crítica, acuden a un crédito, acuden a buscar dinero de una manera que no es correcta. Y nosotros habíamos hablado unos días antes de este programa acerca de las pirámides. Wow. De ese tema en donde muchas veces las personas dicen: necesito un billete pero urgente, necesito un gota a gota, necesito una persona que de pronto me solucione esto y yo lo pago con la primera quincena, cuando me llegue el dinero yo lo cubro. Y ahí nos estamos metiendo en un terreno que no es tan chévere. Y es un tema álgido, es un tema muy álgido. Sobre todo porque cuando le dicen a uno: le mando el de la moto, uy, grave, grave. Entonces hablemos un poquito de ese tema de pirámides, Jorge. Y a mí me gusta que me lo diga, así como cuando hablamos de manera coloquial de cómo identificar una pirámide, cómo darnos cuenta de que ese es un negocio turbo, que eso no es tan correcto. Hablemos de ese tema. Wow, bueno, Juan Manuel, gracias por esa pregunta, porque vamos a hablar puntualmente de Colombia. Lastimosamente, Colombia se ha convertido en un foco de atención y prácticamente ya ni siquiera en el trampolín, en la piscina de muchas de estos modelos, que son modelos muy, muy riesgosos. Y me refiero a que esto va en dos vías. Con respecto a esto, primero que todo, es algo que contamina las finanzas, y ese verso que tú estás hablando habla mucho de la avaricia. Yo entiendo que puede haber necesidad, pero no por necesidad podemos entrar a lo que hablábamos en el primer bloque del programa, que es a contaminar nuestras finanzas. Y hay muchos modelos de estos económicos, y ahora ya ni siquiera son físicos, sino muchos de estos son virtuales, en donde le ofrecen a las personas ganancias desmedidas. Unos van por un lado de ofrecerles ganancias desmedidas a ellos como inversionistas, supuestamente. Y el otro lado, más delicado, es cuando la persona, aparte de dañar sus finanzas, también comienza a invitar a otras personas. ¿A qué? A que depositen su dinero para que ellos puedan ganar un dinero extra con respecto a esto.
porque el concepto piramidal está basado ¿en qué? En que una persona pueda referir a otras personas, pero solamente en un tema de dinero. Y quiero aquí ser como esos son temas que a veces hay que manejarlos como pisando huevitos. ¿Por qué? Porque hay industrias que lógicamente tienen una labor de creación de fuerzas comerciales cuando de pronto yo invito a una persona para que distribuya o comercialice un producto que tiene una representación legal, que tiene todo esto, pero que no tiene que ver nada con un sistema piramidal. Hay esquemas Ponzi en donde la persona pone dinero y recibe dinero. Hay esquemas piramidales y es muy fácil, lógicamente, de detectarlos. Cuando, lógicamente, no hay un producto que realmente tiene un valor agregado en el mercado, sino que solamente es un sistema de afiliaciones que le prometen a las personas un rendimiento en base a lo que invirtió. Y lógicamente la persona que está invitando a otro va a ganar dinero de un dinero. No está generándose ninguna venta, no está generándose ningún intercambio comercial de un producto. Otra alerta es que son empresas que nunca están registradas en Colombia. Y hemos tenido casos muy fuertes, no del año pasado, ni desde hace 5, 10 años. Hemos visto diferentes sistemas que lógicamente las personas invierten. ¿Y qué pasa? Se pierde la plata después de un tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente empieza el tema y le comienzan a pagar a algunos, pero hay una regla del 70-30, del 80-20, que ese 20% que arrancó al principio gana, y hay un 80% que tuvo que perder su dinero. ¿Para qué? Para que otros ganaran. Para que otros ganaran. Y eso es muy delicado porque eso genera un argumento financiero. Y es muy importante hablar de esto porque Colombia, en estadísticas, lamentablemente, como lo compartíamos, se ha convertido en un foco para todos estos esquemas. No quisiera utilizar la palabra empresa porque creo que le queda muy grande a un sistema que solamente busca que en un tiempo unas personas estén generando un ingreso y después que otros queden diciendo, bueno, ¿y aquí qué pasa? Porque no hay absolutamente nada de esto. Ahora, en los esquemas, lógicamente llamemos de comercialización, de venta directa, hay otro tipo de cuestiones y otro tipo de cosas, porque también hay una reglamentación, hay leyes, como la ley 1700 del 27 de diciembre del 2013, como el decreto 24 del 2016, que protegen a esos sectores, que son completamente distintos a lo que hablamos en pirámides. Ahora, digamos, y ahorita porque yo sé que el tiempo aquí corre, me gustaría solamente ir también cerrando el tema y este espacio tan importante que hemos tenido, hablando de algunos consejos prácticos, porque ahorita estamos hablando de este tema, pero también cómo poder, bueno, listo, este es el ¿cómo estoy? Claro. Y ahora, ¿qué es lo que pasa? Sí, ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo primero fue como la radiografía. La solución. De cómo estamos Entonces, nosotros. la base está en quitar argumentos de nuestras finanzas. Y eso tiene que ver con la parte espiritual. Claro, ¿Listo? claro. Y Shirley habló de un principio básico, que es el principio de ¿qué? De separar. Yo tengo solamente unos consejos prácticos. El primero es, tenga un presupuesto. El segundo es evalúe cuáles son sus flujos, ¿sí? O sea, cuáles son los flujos, cuáles son los sifones, por dónde se está yendo, porque de nada sirve tener el cuadernito, el Excel o la aplicación si sigues haciendo lo mismo. Sí, si no identificamos. Así es. Tercer paso es no gaste más de lo que gana. Así de sencillo es. Ajustes el cinturón, como lo dijo, pero sin asfixiarse. Pero pues tenga muy en claro que usted no puede gastar más de lo que gana. Cuarto, lo hablamos en el primer bloque, diferencia entre deuda buena y deuda mala. Quinto, nunca pida dinero prestado con tasas de usura, por favor. Hay dinero que, mejor dicho, es imposible de pagar y se convierte en un argumento espiritual. No se endeude para lujos, para viajes. Complacer a otros, Así porque es. Realmente muchas veces las deudas son para complacer a la sociedad, Claro. pero Sí. no para complacer de pronto a mi familia. Así es. Para quedar bien con los demás. Con temas de placeres y todo esto. Y entienda la diferencia entre gasto e inversión. Otro consejo práctico es que si va a hacer un uso de las tarjetas de crédito, entienda su funcionamiento.
Porque hay tarjetas de crédito que no son malas, porque a veces es malo el que las está utilizando, porque no sabe cómo utilizarlas. Si tú utilizas una tarjeta, lógicamente... 25 cuotas. A un adolescente. Así es, o todo ese tipo. No, es que una locura. la tarjeta amparada, porque miren también a veces el funcionamiento. Una tarjeta amparada para tu estudiante universitario que está en el flor de la vida y tú de pronto de tu buen cupo le sacas 2 millones a tu hijo o a tu hija. ¿Cómo los va a administrar? Porque es dinero que no es de él, es dinero que tampoco es tuyo, es dinero de ¿quién? Del banco. Entonces también saber cómo usar ese tipo de tarjetas de crédito, definir una meta mensual financiera y separar para Dios el 10% de sus ingresos. Mira, en este momento la gente está diciendo DMG. No, Dios mío, gracias. Porque es que muchos dicen, mire, yo me metí en una pirámide y me di cuenta de que de verdad es gran problema. Pero no hablemos de pirámides, hablémonos del gota a gota. De eso que de pronto es tan coloquial, es tan cercano, hace parte de la cotidianidad. Y eso, Shirley, es un roto financiero impresionante porque aunque puede solucionar de manera transitoria la deuda, trae unas afugias espirituales impresionantes. Así es. Bueno, quiero volver al tema de las inversiones, que le llaman, entre comillas. Este tema de piramidal, ¿no? Hay unas reglas de juego para evitar este tipo de cosas. Acentúe, observe, escuche, analice, ¿no? Cuando me hablan de cosas tan efímeras como voy a ganar el 30, el 50, el 100, el 200, el 300%, preste mucha atención, ¿cierto? Uno, eso. Dos, las leyes están estipuladas para proteger, ¿cierto? Si nos vamos al principio de Dios, Dios tiene leyes. El universo se rige por leyes. Usted las aplique o no, está regido por el universo. La ley de la gravedad es una. Así como todas están disponibles para el ser humano para asirse de la protección. Cuando decimos, no, es que lo que decía Jorge hace un ratico, es que estas empresas o estas instituciones no están reguladas por nuestro país. Ojo, ¿cierto? Porque nosotros tenemos entidades que regulan esos ingresos y esos flujos. ¿Por qué? Porque eso genera un detrimento no solamente patrimonial a nivel de la nación, sino que genera detrimento a nivel familiar. Y muchas familias se fracturan por este tipo de maniobras financieras, ¿cierto? Queremos siempre escabullirnos, el ser humano, sobre todo el latino, por nuestra condición de pronto, culturalmente o socialmente, ¿cierto? Queremos hacer las cosas como irnos por la tangente, decían los abuelos, ¿no? Pero nosotros vamos a llamarle por el camino fácil. Hay inversiones que son reguladas y son muy buenas y también tienen buenas rentabilidades, pero tienes que aprender a visionarlas. Entonces, eso hay que tener cuidado con este tipo de organizaciones, ¿cierto? Ahora, lo que decía Jorge también, sí, además de que yo necesito invitar a otros a ser parte de esto y hay un tiempo, entonces vaya a la historia, que la historia está ahí para que nosotros vayamos a ella y no repitamos esa historia. Entonces, vaya a la historia, revise este tipo de instituciones. ¿Por qué? Porque simplemente le cambian el nombre. Entonces, le cambian el nombre y la forma. Entonces, el factor multiplicador o el binario o todas esas cosas son modalidades que en su momento se dieron en Estados Unidos, que fue el lugar inicial, después de la caída financiera de la bolsa. ¿Sí? La historia me habla de eso y entonces se escribieron algunos libros y entonces esos libros hoy los están utilizando como para, vamos a llamarlo, para manejar la parte emocional del ser humano para poderlo llevar a cometer este tipo de inversiones que no son sanas, inversiones malsanas. Entonces hablemos ahora de unas reglas. Estábamos hablando de los hombres, ¿verdad? Y de hombres que son sin excusas, ¿verdad? En las finanzas. El hombre como sacerdote del hogar es, quiera o no, ejemplo a seguir. Y hay líderes buenos y hay líderes malos. En este programa vamos a hablar de esos líderes que quieren ser líderes excelentes para sus familias. Entonces,
Hay unas reglas y la primera es la ley de la integridad. Es una ley en las finanzas. Sea íntegro en las finanzas. Parte de ello es saber dónde invertir, cómo manejar los recursos, ¿cierto? Cómo provisionar esos recursos. La otra ley es la ley de la solidaridad. En la ley de la solidaridad está lo que hablábamos ahora hace ratico, no vamos a ajustarnos tanto el cinturón que nos vamos a asfixiar, sino que podemos también ayudar. Y recordar que a veces tenemos una mamá, un papá, que son adultos mayores y que nosotros de una u otra manera podemos darle el apoyo o necesitamos darles el apoyo, ¿cierto? Y si le enseñamos eso a nuestros hijos van a copiar ese ejemplo. La ley de la confianza. Necesitamos que nuestros hijos nos vean como pilares, porque ellos de cierta forma están siempre pendientes de nosotros como padres. Y el padre pues va a ser muy visto por ellos, quiera o no quiera. Los padres siempre van a ser vistos por ellos y entonces necesitamos ser ejemplo de ellos. Moderación y agradecimiento. Sea agradecido con Dios, sea agradecido con lo que tiene. Y con lo que tiene, trabaje para ser mejor. Es decir, tengo 2 pesos y tengo una finanza terrible. Entonces, venga, con esos 2 pesos tengo que organizar las finanzas hasta llegar a ser lo óptimo, que es lo que dice el salmista y me encanta. David le dice a Dios, voy a parafrasearlo. Mira, Señor, yo no quiero que me dé tanta riqueza que yo luego me aleje de ti. O tanta pobreza que reniegue y también me aleje. Deme el estándar, ¿cierto? Nosotros como seres humanos podemos pedirle a Dios eso y no está mal que le pidamos a Dios eso. Y la última es la ley de la causa y efecto. Cuando usted le enseña a su hijo que cada cosa que él haga tiene una repercusión, entonces usted va a ser un excelente sacerdote. En las finanzas es igual que en todos los aspectos de la vida. Si usted invirtió y planeó bien, presupuestó bien, entonces usted va a tener una buena finanza. Claro. Bien, estamos llegando al final de Hombres sin Excusas y hablamos, para cerrar, de esa ley de la siembra y la cosecha. Entendemos claramente que de todo lo que yo siembre, eso voy a recoger. Y si el día de hoy he recibido de parte del hombre presiones, si he recibido de parte de la gente la separación, la deuda, estoy en este momento enfrascado en grandes problemas financieros, no tengo cómo prestarle la cara a la gente, me da embarrada contestar el teléfono porque es que me están llamando a cobrar, por todo lado me llegan correos electrónicos, mensajes de texto, llamadas a las 7 de la mañana del domingo, que uno dice, Dios mío, o sea, estoy en una situación tan caótica que de verdad me siento muy mal. Pues Jorge, en estos últimos minutos del programa el día de hoy, hablemos de eso que el día a día nos lleva a nosotros a voltear nuestra mirada arriba y decir, Señor, yo necesito una ayuda, yo necesito de verdad, aunque en ocasiones pareciera como si fuera un salvavidas, es el momento de poder reflexionar y hacerlo a la manera de Dios. Hemos estado luchando, hemos buscado por todo lado préstamos, personas, conocidos, alguien que preste, alguien que me ayude, alguien que me tire la mano, pero yo creo que llega el momento de mirar al cielo y decir, bueno, Señor, yo necesito de verdad que tú me ayudes. Unos consejos muy prácticos en muy corto tiempo, Jorge, para que este espacio tenga ese cierre como tiene que ser, de personas que tal vez durante las 2 horas que llevamos al aire, un poquito menos de las 2 horas, sientan que este programa efectivamente, aunque se está hablando de las finanzas, es más como una gran oportunidad para el hombre para poder decir, sí se puede vivir como en el país de las maravillas del cual nos hablaba Sheila. Sí se puede, sí se puede. Bueno, yo quiero aquí partir de una experiencia para dar ese consejo. Hubo un momento en nuestra vida, recién casados, junto con mi esposa, como te comentaba en el primer bloque, hubo una abundancia, pero de escasez. Y en esa abundancia de escasez, lo que comenzamos fue a restringir, entre comillas, a decirle, Padre, tú me entiendes, y tú sabes que yo siempre aparto mi 10%, pero este mes yo sé que tú me vas a entender. Y yo sé que tú me vas a entender. Y como llevábamos el librito, llevábamos el cuadrito, sabíamos cómo estaban las finanzas también del reino. Y sabíamos que es mejor 90 que 100 en las manos de Dios.
Y muchas veces podemos pensar o podemos decir, no, Dios me entiende, hagamos borrón y cuenta nueva. Pero hay que quitar argumentos en lo espiritual. Así que nos sentamos junto con mi esposa y nos dedicamos separando el 20%. ¿Para qué? Para poder cubrir, para poder lógicamente quitar todo argumento desde nuestra parte espiritual. ¿Y por qué hablo de ese principio espiritual que es el diezmo? Porque el diezmo nos enseña la bendición también que trae la ofrenda. La ofrenda nos enseña también la bendición que trae la primicia, y la primicia nos enseña la bendición que trae el pacto. Diezmos, ofrendas, primicias y pactos. A veces la gente dice, no, es que yo sí ofrendo. Sí, pero el diezmo es lo que corresponde al Padre, porque es lo que guarda tu corazón. Entonces, lo primero es, quita argumentos de tu vida espiritual. Lo segundo, usa lo que tienes. Usa el talento que Dios te ha dado. Si ya quitaste argumentos, entonces comienza a orar. ¿Qué sabes hacer? ¿Qué sabes hacer? Sabes tejer, sabes confeccionar, sabes manejar, sabes hablar. Tenemos muchos talentos que están guardados ahí. Usa lo que tienes y ora por esa idea creativa. Ora por esa idea creativa. Y lo posterior a esto es poder tener un control con absolutamente todas las cosas que hemos compartido el día de hoy. Eso lo podríamos basar en esos consejos muy prácticos. Quita todo argumento espiritual que haya sobre tu vida. Usa lo que tienes. Ora por esa idea creativa y, lógicamente, administra muy bien lo que Dios te ha entregado. Claro, son consejos muy prácticos. De hecho, todos podemos llegar al punto de decir, los voy a implementar. Shirley, un complemento para poder cerrar este espacio con base en lo que estamos hablando. Así es, el principio del agradecimiento. La ofrenda es agradecimiento, ¿cierto? Constituye el agradecimiento. Entonces, cuando yo estoy agradecida con Dios por todo lo que me dio, ¿cierto? Ya hablamos de lo que es el diezmo, eso ya está estipulado, 10%. La ofrenda es cómo yo me siento con lo que estoy recibiendo. Porque, entre otras cosas, yo no diezmo y ofrendo para que Dios me dé. Yo diezmo porque ya Dios me dio, ¿verdad? Por tanto, la ofrenda va a ser en agradecimiento de eso. Y la organización. La dirección, Dios es el supremo en sabiduría. Nosotros no entendemos muchas cosas. Nosotros somos de pronto impulsivos, compulsivos, ¿cierto? Pero Dios nos ayuda a controlar esos hábitos. Y Dios tiene una promesa que también la quiero regalar y es muy importante y es que Dios dice que Él es capaz de cambiarnos y hacernos nuevos. Dice, pondré un corazón nuevo. Y bueno, sí, el órgano, el corazón, ya. No, o sea, cada célula es restaurada. Y cuando se restaura realmente a nivel neuronal, el ser humano también es restaurado. Entonces, cada hábito va a construir mi carácter. Y cuando Dios hace esa restauración en mis hábitos, mi carácter va a ser muy diferente. Entonces voy a ser una persona más organizada, una persona más sosegada, una persona más tranquila para el desarrollo de las finanzas y todo lo que nos decía Jorge ahora. Es decir, Dios trabaja en nosotros de manera integral y el ser humano adora a Dios no con las emociones. Porque nosotros somos emocionales. Cuando estoy triste, ay, no estoy triste, entonces no doy porque estoy triste. Entonces cuando estoy muy eufórica, entonces doy porque estoy eufórica. No, Dios trabaja en nosotros a través de la razón. Nosotros amamos a Dios y le servimos con la razón, no con las emociones. Y como es con la razón con la que tomamos las decisiones, o sea, a nivel frontal, que es donde se toman las decisiones, a nivel neuronal, podemos llegar a tener unas finanzas agradables al Señor. Porque todo lo que nosotros hagamos, pues hagámoslo para honra y gloria de Dios. Claro. Bueno, cerramos este espacio. Ya llegó la hora de terminar. Hombre sin excusas termina de esta forma, pero sé que para muchas personas puede ser, aunque es el final de Hombre sin excusas, es el comienzo de una vida financiera distinta, diferente. Es poner en práctica consejos que tal vez hemos escuchado en predicaciones, en seminarios,
en televisión, en tutoriales o en cualquier lugar, o de pronto en el día a día nosotros hablamos de cómo salir de deudas, pero hoy a través de este programa de Hombres sin Excusas hemos estado hablando de lo que dice el libro de Proverbios en el capítulo 10, verso 22, donde dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Entonces yo creo que hoy podemos decir, bueno, Señor, qué bendición haber escuchado esto. Qué bendición que dos personas que tienen no solamente el conocimiento, sino la experiencia de haber vivido una situación bien difícil el día de hoy por medio de un programa, de una emisora, de un punto en el dial 1130. Ustedes el día de hoy pueden decir: Señor, gracias. Has escuchado mi clamor, mi sentir, mi necesidad. Pues no nos vamos a ir, sino que usted puede seguir viendo este espacio a través de YouTube, a través de Facebook. Ahí va a quedar alojado. Usted simplemente puede volver a escucharlo y seguramente Dios le va a volver a hablar. Nos vamos. Hombres sin Excusas se despide. Shirley Grueso, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en Hombres sin Excusas. A ustedes por invitarme, es un honor realmente. Qué bueno. Jorge Osma, muchas gracias. Hace mucho tiempo habíamos buscado la manera de conversar con este tema. Se dio el día de hoy. Qué bendición. Gracias. No, gracias a ti, Juan Manuel, por esta invitación y a todos los oyentes. No se les olvide, en minutos llega el pastor Diego García con el programa llamado Sabias Palabras. Ahí está a su disposición y ya nos puede estar viendo a través de Facebook y de YouTube en la repetición, y puede seguir dándonos sus comentarios en la caja de comentarios debajo. Ahí usted puede contarnos esas experiencias y de qué le sirvió este programa. 322-729-1386 es la línea de WhatsApp para que nos deje lo que piensa con respecto a este tema. Un abrazo. Juan Manuel Serrano se despide y el día de hoy simplemente podemos decir: qué bendición, porque el día no se acaba sin que nosotros recibamos una nueva enseñanza. Un abrazo, feliz noche. Sigan en Hombres sin Excusas. Ya viene el pastor Diego García. Un abrazo.